ya casi culminando la serie de mensajes titulada Es Poder, basado en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y hemos visto que el poder de Dios tiene muchísimas, infinitas facetas y aplicaciones. Hoy vamos a discutir una nueva faceta. Y leo Romanos capítulo 14, versículo 4. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Se parece bastante a la Reina Valera. Romanos 14, 4, y dice la palabra de Dios: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Dile a la persona que está al lado tuyo: ¿quién eres tú? Dice, que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y ese Señor allí en letra minúscula, porque hay diferentes tipos de señores a los cuales nosotros le podríamos servir, que no necesariamente es el Dios de los cielos. Pero continúa aquí, dice, y se mantendrá en pie. Repite conmigo: yo me mantendré en pie. Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Aleluya. La Reina Valera me parece que dice: porque el Señor tiene el poder para mantenerlo firme. Vamos a estar predicando durante los próximos minutos bajo el tema poder para sostenerte. El Señor tiene poder para sostenerte. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, que es santa, que es poderosa, Señor, que me renueva, que me aviva, Señor, que me levanta, que me acerca a ti, Señor. Y en la mañana de hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a través de tu palabra. Yo declaro que soy instrumento tuyo y me entrego completamente a ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, para que las palabras que salgan de mi boca sean inspiradas por ti, que el aire que salga de mi boca sea aliento santo tuyo con poder y con unción, Señor, para llegar directo al corazón, Señor, para sembrar una semilla de fe. Una semilla que inspire confianza, que inspire fe, Padre, que renueve fuerza y que sobre todas las cosas nos impulse hacia el cumplimiento de tus propósitos en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Poder para sostenerte. Muchas veces nosotros necesitamos de dónde agarrarnos, ¿verdad? En la vida. Muchas veces la vida se parece como una montaña rusa. Aquí en Puerto Rico, en Sabana Grande, les decían las machinas. Las machinas. ¿Alguien ha visto las machinas en las fiestas patronales, verdad? Y le dan ganas de, ¿me monto o no me monto? Y hay como que un poquito de emoción envuelta, y hay un poquito de temor también, porque cuando tú miras eso desde acá abajo y tú ves esa cosa dando vueltas y dando vueltas. Y yo no he ido todavía a Six Flags, pero yo he visto los anuncios, y en Universal Studios yo fui a Disney. Yo tenía como 7 añitos o algo así cuando yo fui a Disney. Tengo que ponerlo en agenda. Pero me acuerdo de esos rides, de las atracciones, de las trillas que nos montábamos en esas machinas que daban vueltas y bajaban y subían y daban vueltas, y en momentos dados esas cosas se viraban y yo lo que veía abajo era el piso y las piernas mías para arriba, así para el cielo. ¿Y qué es esto, Señor? Así parece la vida muchas veces, ¿verdad? La vida muchas veces te da vueltas. La vida muchas veces te sorprende. La vida muchas veces uno piensa, ¿sabe? Que estaba buscando información acerca de las machinas, acerca de estas máquinas, estas montañas rusas. Y gran parte de lo que intentan los diseñadores de estas máquinas es crear un balance entre diversión y peligro. Ellos hacen una combinación entre el aceleramiento, la velocidad del carro, en combinación con cambios de direcciones. Que en momentos dados tú sientes que tú te vas a estrellar contra la piedra que tienes de frente, y allí en el último momento, ahí como mira, y tú dices, rayo, y entonces la gente grita y tú escuchas el revolú, ¿verdad? Y cuando tú estás en la fila para montarte en la máquina, tú lo que estás escuchando es ese montón de gente gritando. Yo en serio me quiero montar ahí. Sí, me quiero montar ahí.
Pero por el camino uno dice, me monto, no me monto, ¿qué? Impredecible. Ellos tratan de involucrar unas estrategias en el diseño para que la experiencia sea sorpresiva. Pero en el momento, lo que a nosotros nos da esa seguridad son los equipos de protección que tienen estas máquinas. Estaba buscando información acerca de esto y hay diferentes elementos en esos equipos de protección que ellos utilizan para que la persona se pueda montar, porque si la gente no se siente lo suficientemente segura como para montarse, pues no me monto nada. No voy a pagar 10 pesos para arriesgar mi vida en esa cosa si yo no tengo una seguridad. Repite conmigo, seguridad. Y encontré que hay diferentes elementos. Uno es el tipo del asiento que se usa. No es cualquier tipo de asiento, no es una silla cualquiera como esta. Generalmente es una silla que tiene un frame, una moldura que ha sido específicamente diseñada para soportar los cambios en el peso y la velocidad del carro para que pueda sostener a la persona en su lugar. Y entonces la persona va a poder descansar en eso, ¿verdad? Los soportes, no sé si usted ha visto que hay algunas de estas máquinas que tienen también como un aparato que baja desde arriba y te aprieta el pecho. Esas son las que uno tiene que respetar de verdad. Porque cuando un aparato a mí me tiene que agajar y sujetar por el pecho, yo me tengo que preparar para dar vueltas. Porque eso me está protegiendo a mí para esas vueltas cuando quedan mis pies en el aire y cuando quedan mis pies así de lado y eso me va llevando. Acoginamiento. El acoginamiento no puede ser cualquier tipo de acoginamiento porque en ocasiones eso para de cantazo. Y tiene que haber un acoginamiento que pueda soportar mi cuerpo y que yo no me lastime. Correas y barras que me van a sostener al asiento. Y también en muchas de ellas hay puntos de agarre, donde la persona no tan solo va sujetada con correas y con barras, sino que también se puede agarrar de algunos mangos para que cuando esa cosa esté virando yo no me deslice, mi cuerpo no se deslice y se vaya hacia los lados, sino que yo pueda permanecer allí en un lugar firme. Estas protecciones van a producir en nosotros resultados en dos esferas o en dos dimensiones. En la dimensión física, porque yo ciertamente pues estoy sujetado a este lugar y estoy firme. Repite conmigo, estoy firme. Firme en este lugar. Y entonces mi cuerpo pues no va a estar limitado en su capacidad de escurrirme. Y que cuando esa cosa dé la vuelta, que no salga mi cuerpo disparado para un lado. O sea que físicamente yo estoy sujetado allí. Pero esa protección también tiene influencia sobre la dimensión emocional. Y es que cuando yo me siento en ese carro, yo veo la gente que se están bajando. Yo escuché que ellos venían gritando por el camino, que muchos de ellos se asustaron y sus gritos me confirmaron que están asustados, que tengo que verificar los asientos a ver que nadie haya tenido un accidente allí, porque tú sabes, cosas pasan en los sustitos. Tengo que estar... Y entonces, pero cuando yo me logro sentar en ese lugar y me amarran esas correas y caigo entre las barras y entre los soportes, ok, yo trato de moverme, no puedo, ok, esto está firme. Entonces uno le mete un empujoncito a ver si esto cede, si cede o si no cede, pues no cede. Y cuando yo siento que esto está firme aquí, que esto no cede, pues entonces a mí me da confianza. Hoy vamos a hablar acerca de la confianza. A nosotros nos encantaría que en la vida el Señor pudiera tener algunos soportes físicos, ¿verdad? Que cuando la vida me da vueltas, que cuando el enemigo trata de zarandearme como a trigo, como Jesús le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Tú sabes, eso es azote limpio allí. Y en ocasiones nosotros nos sentimos que el enemigo está a azote limpio con nosotros. A nosotros nos gustaría poder ver los soportes de Dios físicamente allí para poder sentir esa paz y esa confianza en medio del proceso. Pero no siempre es así. Físicamente no vemos esos soportes de Dios. Pero de la misma manera como la protección y la seguridad se manifiesta en la montaña rusa a través de los amarres.
así también aplica en lo espiritual. Yo siento seguridad cuando yo me monto en ese carro porque yo sé que yo estoy bien amarrado. Yo me aseguré de que esa correa estuviera enganchada en su lugar. Yo me aseguré de que este soporte enganchó bien y eso hace un clic cuando cae en su lugar. Ok, y yo sé que yo estoy bien amarrado. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer respecto a la fe: ¿estás bien amarrado? ¿Estás bien amarrado? Porque la prueba, cuando llegue a tu vida, no te va a avisar. No va a ser como el empleado en la montaña rusa que va a dar una rondita para ver, ¿estás listo? Esto va a dar vueltas, ¿estás listo? ¿Estás bien amarrado? ¿Estás bien sujetado? La correa, ¿te la pusiste bien, papi? Y entonces tú sabes que van y a lo mejor te chequean. No, el enemigo no hace ese chequeo con nosotros. Ready or not, here I come. Tú sabes, viene el enemigo, llega, o sea, como ladrón en la noche muchas veces y sin avisar sorpresivo. Y la prueba cuando llega a nuestras vidas muchas veces llega de manera sorpresiva. Te coge desprevenido en muchas ocasiones. Y entonces, si yo no estoy bien amarrado a mi fe, es posible que cuando esa cosa empieza a dar vuelta y me vire a mí pata arriba, es posible que yo caiga. Este capítulo 14 de Romanos menciona, tiene un mensaje bastante específico, y el contexto en el que está es acerca de los débiles en la fe. Y comienza hablando de que nosotros debemos recibir a los débiles en la fe, no para contender en asuntos de doctrina. Y va y habla acerca de cosas que son bastante triviales, cosas que todavía la iglesia está peleando por esas cosas. Menciona el apóstol Pablo que hay algunos que le dan más importancia al día en la semana que otros. Dicen, no, el día es el sábado, y todavía hay congregaciones que piensan eso. Pues mira, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Déjalo que se congregue los sábados. Si es importante para esa persona, si esa persona lo cree en su corazón, les invito a que lo busquen en la palabra, está así mismo, casi explícitamente lo dice. Si es importante para esa persona un cierto día a la semana, pues mira, lo hace para Dios. Si esa persona consagra ese día, lo hace para Dios. Hay otros que no tienen un día específico, que no le dan una importancia específica. Pues mira, para Dios también lo hacen. Yo escuchaba un maestro, Dr. J. Vernon McGee. Él estaba hablando acerca de esto, del día de reposo de los sábados. Y él decía que estaba teniendo una discusión con un adventista, un ministro adventista. Y en un momento el ministro adventista le preguntó, ¿y usted guarda el día de reposo? Y este doctor en teología, ministro, un pastor por 30 y pico de años, tuvo un ministerio poderoso en California. Le dijo, sí. ¿Y cuál es el día que tú descansas en el Señor? ¿Es el sábado? Y este ministro, el teólogo, le dijo, sí, yo descanso en el Señor el sábado, descanso en el Señor el domingo, descanso en el Señor el lunes, yo descanso en el Señor el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado otra vez, y empiezo el domingo otra vez, todos los días. Y sabes que hay gente que es importante para ellos adorar, o que sea un solo día o un día específico. Pues mira, esa es su fe, que adoren ese día. No es pecado que una persona se congregue sábado. No es pecado que una persona se congregue domingo. Lo lleva más allá también el apóstol Pablo y habla acerca de las comidas. Hay gente que son débiles en la fe. Dice, estoy citando aquí, lo pueden buscar, estoy parafraseando. Son débiles en la fe porque solamente comen legumbres. Alguna traducción dice, porque son vegetarianos. Entonces no se atreven a comer carnes. No vaya a ser que esa carne haya sido sacrificada a algún ídolo. Pero entonces los más fuertes en la fe, que saben que realmente ya después que llega a mi sartén,
A lo mejor allá en la fábrica cuando estaban degollando a la vaca esta, yo no sé qué religión practicaba aquel varón que la picó en cantitos. Yo sé que cuando llegó a mi sartén yo le eché aceite, yo le eché adobo y eso quedó nítido para mí y yo lo sacrifiqué en el nombre de mi hambre, en el nombre del hambre que yo tenía. Me comí esa chuletita, me comí ese steak, me comí esa pechuga, yo no lo sacrifiqué a ningún ídolo y yo sé que esto a mí no me afecta mi fe. Pues entonces lo que dice es, hay gente que sí le afecta. Entonces nosotros debemos recibir la gente que posiblemente sean más débiles que nosotros en la fe y le pongan más importancia a esas cosas. Pues los recibamos, pero los recibamos con amor. No los vamos a recibir para ponernos a contender con ellos acerca de estos detalles que realmente no son importantes. Porque el que está de pie es por su Señor y el que cae es por su Señor. Pero entonces el apóstol Pablo aquí habla acerca de los que son sostenidos. Se mantendrá en pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Nosotros no podemos poner nuestra confianza, nuestra firmeza mientras nosotros vamos atravesando los muchos procesos que vamos a estar atravesando en esta vida, que son mucho más importantes y mucho más determinantes en nuestras vidas que estos asuntos triviales que muchas veces le damos tanta importancia. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, yo necesito saber en qué es que yo estoy poniendo mi seguridad, a qué es que yo le estoy dando importancia. Porque es posible que yo esté poniendo mi seguridad en asuntos tan y tan triviales que cuando llega la tormenta a azotar mi vida, no tengo un fundamento sólido, porque es que yo me llevo todos estos años enfocándome en unas cosas tan y tan débiles, tan y tan flojas, cosas tan y tan insignificantes, cosas tan y tan pasajeras, temporales, cosas tan pequeñas, repite conmigo, pequeñeces. Que si nosotros nos enfocamos tanto y tanto y entonces en eso es que nosotros ponemos nuestro fundamento en muchas ocasiones. Que cuando llega la tormenta y me vira patas arriba, mira, me caigo. Porque yo llevo sirviéndole a la pequeñez en vez de estar sirviéndole al Dios que me puede sostener. Santo Dios. Ay, Padre. Mi confianza recae sobre el hecho de que yo estoy bien amarrado en mi fe. Encontré algo también que me impresionó mucho, y es que el mismo aceleramiento en la montaña rusa ayuda a que la persona se mantenga sujetada en su lugar. Y esto me acordó un versículo en Éxodo capítulo 14, versículo 15. El movimiento es importante, Hay ocasiones en la montaña rusa que es necesario que se mantenga acelerada hacia adelante, porque si no pone la vida de la persona en peligro. Cuando esa persona está de lado, porque la tracción la ha girado ya en una dirección que quedan las piernas así para el lado, o quedan las piernas, ¿tú te imaginas que la cosa se pare en ese momento? Cuando yo tengo mis piernas para allá arriba. No, yo necesito que esa máquina siga hacia adelante corriendo con velocidad, porque si no mi vida puede caer en peligro. Y hay ocasiones, se lo dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés había llevado todo el pueblo de Israel. Habían salido de la tierra de Egipto y estaban corriendo hacia la tierra prometida. Tendrían que atravesar un desierto para poder llegar, y llegaron de momento al frente de un cuerpo de agua gigante. Y detrás de ellos venía el ejército de los egipcios ahí persiguiéndolos. Y en ese momento Moisés quería sacar un tiempito para orar. Vamos a orar. Y muchas veces nosotros disfrazamos nuestros temores con falsa espiritualidad. No, yo estoy esperando confirmación en el Señor. Muévete, lo que tienes que hacer. Ocasiones en que si yo me detengo y si yo no tomo acción, es posible que yo pierda mi matrimonio.
Si yo no me muevo y si yo no tomo acción, es posible que yo pierda mi salud. Si yo no tomo acción a tiempo, hay ocasiones en las que yo puedo poner en peligro mi finanza, la economía, mi trabajo. Hay ocasiones, hay un tiempo para todo, dice en Eclesiastés capítulo 3. Entonces muchas veces en el tiempo que se supone que estemos marchando y tomando determinaciones y caminando en fe, y ahí entonces nosotros queremos esperar confirmación. Ahí nosotros queremos sacar tiempito para orar, queremos hablar con gente, queremos esperar. Mira, no te detengas. Dile a la persona que está al lado tuyo, no te detengas. Es importante, el aceleramiento te está garantizando tu vida. Si tú te detienes en estos momentos de peligro, y yo no sé ni para quién es esta palabra, y yo no sé qué tipo de peligro esté corriendo tu vida ahora mismo, pero si tú te detienes a esperar, a ver qué es lo que Dios va a hacer, no. Hay ocasiones en las que nos toca a nosotros tomar acción en el asunto. Nos toca a nosotros tomar acción. Que si nosotros nos detenemos, mira, va a llegar el egipcio. Va a llegar el ejército aquí y uno aquí perdiendo tiempo. Y de momento estamos bregando con el problema que tenemos, más el ataque del enemigo que me alcanzó. Cuando si yo hubiera tomado la decisión de moverme a tiempo, me hubiera librado y estuviera viendo los mares abrirse delante de mí, estuviera caminando en seco viendo lo sobrenatural de Dios. No clames a mí, no es tiempo de esperar. Hay un tiempo que tienes que confiar y caminar. Confiar y caminar. El Señor tiene el poder para sostenernos. Nosotros en la vida necesitamos estar bien amarrados para poder experimentar la confianza en el Señor. La confianza. Para yo poder experimentar, en muchas ocasiones en la vida el Señor nos va a poner en una situación en la que no nos va a quedar de otra. Y es lamentable ver gente que se quedaron sin ver cumplimiento de promesas porque en el momento de la prueba de fe, decidieron volver atrás. ¿Por qué? Porque no estaban amarrados bien. Yo encontré 2 personajes en la Biblia que repitieron varias veces la frase, yo confío en Dios. Y uno de ellos es David, el rey David. Y lo encontré en los salmos, lo encontré en varios salmos, solamente les voy a traer un ejemplo. Y lo encontré también en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo repitió varias veces a través de las cartas que le escribió a las diferentes iglesias. Y en un relato en particular que aparece en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo lo habían arrestado los romanos y lo habían montado en una nave, en un barco. Y por el camino él sintió decirles a ellos, yo creo que no deberían seguir en el camino que van, porque yo siento que si seguimos en este camino nos vamos a estrellar. No le hicieron caso, pero mira cuando él les lleva el mensaje al capitán del barco y los varones que estaban allí. Hechos capítulo 27, versículo 25, dice, por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Tengan ánimo. Uno de los efectos que vienen a causa de la confianza en el Señor es el buen ánimo. El buen ánimo. Si nosotros no tenemos buen ánimo, necesitamos evaluar nuestra confianza en el Señor. La confianza, como vamos a ver a través del estudio de hoy, guarda una relación con varios elementos espirituales también y emocionales. La confianza, el yo poder confiar en el Señor. ¿Y por qué Pablo confiaba? Vamos 2 versículos más atrás, el versículo 23, Hechos 27, 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Repite conmigo, de quien soy. De quien soy. Ahora repite conmigo, pertenencia. David también confiaba. Salmos capítulo 31, versículo 13, si lo quieren buscar también. Salmos capítulo 31, versículo 13. Recuerden el concepto de pertenencia, porque es importante en esta parte
del mensaje. Salmo 31:13 dice: porque oigo la calumnia de muchos. Esto es un salmo de David. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Repite esa frase conmigo. Repite conmigo: tú eres mi Dios. Vuelve y repite conmigo: pertenencia. Continúa aquí diciendo: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Esto es poderoso, esto es poderosísimo. Él estaba atemorizado porque él escuchaba los rumores de la gente que estaban reuniéndose para planificar su muerte. Y él lo dice ahí bien claramente: tengo miedo. Pero mira qué brutal, que después de decir que tenía miedo, dijo: pero yo confío en Jehová, y en tus manos están mis tiempos. Poderoso que la confianza en Dios no niega mis amenazas. La confianza en Dios no niega que tengo enemigos. La confianza en Dios no niega, porque hay mucha gente por ahí que andan por ahí negando: no pasa nada. Sí pasa algo. Y tenemos que estar bien conscientes de que sí pasa algo, de que sí vienen ataques, sí tenemos un enemigo que es poderoso, tiene un reino organizado y te odia. Tenemos que estar bien claros de esto. Y te odia a ti porque Cristo te ama. Y tenemos que estar bien apercibidos de que los ataques van a venir a nuestras vidas cada vez que nosotros decidimos obedecer al Dios que nos ama. Cada vez que nosotros decidimos tomar una decisión y caminar a favor del Dios que nos ha prometido tantas bendiciones, que nos ha dado destino de gloria, que nos ha dado propósito, que nos ha llenado de su Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros en honra a Él decidimos obedecerle, el enemigo se enfurece. Sí tenemos enemigos, pero mi confianza en Dios, yo no la necesito para negar mis enemigos. Mi confianza en Dios lo que hace es quitarle el poder de sus manos. Porque mientras yo me mantengo solamente en el miedo, mira lo que dice aquí el salmista: yo tengo miedo, pero yo confío en ti, Jehová, y en tus manos están mis tiempos. Cuando algo está en tus manos es porque lo posees. Entonces, mientras nosotros alimentemos el miedo, le estamos entregando el poder al miedo. Le estamos entregando la autoridad al enemigo que me está tratando de atemorizar. Pero en el momento en el que yo delante de mis angustiadores, yo levanto mi confianza en Jehová de los ejércitos, yo estoy quitando la autoridad de las manos de mis enemigos y yo estoy poniendo la autoridad de mi vida en las manos del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. No venimos a negar unas realidades de dificultades que podamos atravesar en la vida. Pero cuando yo levanto mi confianza en el Señor, cuando yo la pongo en Dios, no, yo quito la autoridad y el poder sobre mi vida. Yo la voy a poner en las manos de Dios. La voy a poner en las manos de Dios. Y eso es un movimiento. El Señor me ministraba que hay gente que lleva tiempo luchando con temores. Y hay un movimiento que ocurre cuando nosotros levantamos nuestra confianza y la ponemos en Dios. Hay un movimiento que ocurre y es que el poder de mi vida, la autoridad sobre mi vida se saca de un lugar y se mueve a un lugar más seguro. Se saca de un lugar inseguro, se saca de un lugar de ansiedad, se saca de un lugar oscuro, se saca de un lugar frío y se lleva entonces a un lugar más seguro. Se lleva a un lugar de seguridad donde hay
calor y el amor de Dios. Hay un movimiento que está ocurriendo en tu vida ahora mismo mientras yo te predico este mensaje. ¿Hay alguien que lo cree? Hay un movimiento que está ocurriendo cuando yo decido confiar en el Señor y de momento quitarle la autoridad que ha asumido el enemigo sobre mi vida y yo la remuevo y Dios mismo de momento toma el control de las cosas. Hay un movimiento ocurriendo aquí en este lugar. El Señor te toma en sus manos y Él tiene el poder para sostenerte. Amén. Amén. Pablo dijo que él confiaba porque era de Dios. Eso lo vimos en Hechos. Él, al Dios de quien yo soy y a quien yo le sirvo. Pablo confiaba porque era de Dios y David confiaba porque Dios era de él. Mira esto, qué brutal. Qué brutal. Nuestra confianza espiritual recae sobre una relación de mutua pertenencia. Repite conmigo: yo soy de Dios. Ahora repite conmigo: y Dios es mío. Eso es algo que nosotros en el momento de la aflicción, en el momento cuando la vida nos da esas vueltas que nos trata de virar patas arriba: ay, Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, yo te pertenezco. Estas semanas que hemos estado trabajando tantas cosas con lo del edificio y el enemigo ha tratado de meterse en tantas cosas en mi vida y la prueba se ha apretado en ciertos momentos que yo literalmente me he quedado pegado con esa oración: Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, y en ti yo confío. Yo puedo confiar en Dios porque yo no estoy solo. Cuando el enemigo viene a atacar mi vida, yo no tengo que enfrentar la batalla yo solo. Yo no estoy solo, tú no estás solo. Jehová de los ejércitos está contigo. El poderoso en batalla no ha perdido ninguna. Y ningún arma prosperará contra ti por cuanto tú eres hijo de Dios. Él cuida de los suyos. Él cuida de los suyos. Mi confianza no recae sobre mi propia capacidad para resolver el problema. Mi confianza no recae sobre mis propias fuerzas para yo enfrentar esta batalla. No, gloria a Dios. Que yo tengo sobre quién depositar mi confianza. Un Dios todopoderoso, el único Dios, Jehová de los ejércitos, que está conmigo. Mayor es aquel que está contigo que aquel que está contra ti. Mayor es aquel que está contigo que aquel que está contra ti. En el momento de la prueba yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en Él. Y esto es poderoso. El poder decir yo tengo un Dios. No tan solo decir que yo le pertenezco a Dios, sino: papito Dios, tú eres mío. Tú eres mío. Clamaremos: Abba Padre, dice la palabra. Abba Padre, que nosotros podamos mirar al cielo y decir: papito Dios, yo te necesito hoy. Y sabes que lo más brutal es que Él te ama tanto que Él dice: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mis momentos de oración más poderosos y más impactantes han sido cuando Dios me dice cosas tan sencillas como: te amo. Y yo ahí envuelto en una adoración, allí entregado, arrodillado, solo, y yo ahí clamando a Dios y adorándole y alabándole. Y es como si de momento se soltara una chispa allí del corazón del Padre. Y de momento me llega esa voz a mi corazón y: te amo, te amo. Y de momento siento esa presencia de Dios tan poderosa y tan hermosa. Y eso hace toda la diferencia en un momento de aflicción. Yo poder decir: no estoy solo. Que Dios me pueda confirmar. Que Dios me pueda confirmar que Él está conmigo. Y tú sabes que eso es lo que hace su presencia. Por eso yo amo la adoración. Por eso yo amo el tiempo del devocional. Que empecemos aquí. Hoy empezamos desde un poquito antes con un clamor. Antes de las 10 nos reunimos allí, nos agarramos de las manos y empezamos a clamar a Dios. Y ya desde ese momento ya estaba el Señor ministrando con su presencia. Y esa ministración de la presencia de Dios, esa es la confirmación de Dios. Yo estoy aquí, estoy contigo, no estás solo. No estás solo, no tienes que tener temor, no tienes que darle autoridad a la ansiedad para que se apodere sobre tu vida, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ay, Señor. La identidad
La identidad es bien importante que nosotros podamos ver a quién nosotros le estamos sirviendo. Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4 dice que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Que se mantenga en pie o se caiga es asunto de su propio Señor. En ocasiones en mi temprana edad en la fe, yo caí en esto, yo creo, de estar señalando la fe de la gente y criticando la fe de la gente y sus prácticas y cuando alguien caía en un proceso, yo creo que yo hasta en algún momento llegué a decir, eso es porque está en pecado. Error. El apóstol Pablo aquí nos confronta de que esos asuntos a nosotros no nos tocan juzgarlos. Esos asuntos a nosotros no nos corresponde, yo siento la presencia de Dios aquí, no nos corresponde a nosotros juzgarlos. El que cae, el que se levanta, eso es asunto del Señor, de cada cual. Cada cual tiene su proceso individual con el Señor. Incluso yo puedo servirle a, yo trato de servirle a Dios todos los días, pero esto es un ejemplo hipotético. Yo podría servirle a Dios con pasión hoy y mañana entregarme por completo al pecado. Y entonces le estoy sirviendo a otro Señor que no es el Dios Todopoderoso. Si yo estoy de pie o si yo caigo, eso es un asunto del Señor a quien yo le sirvo. Entonces nosotros necesitamos hacer una autoevaluación. Aquí el apóstol Pablo no nos está invitando a juzgar la condición espiritual de mi prójimo. Aquí el apóstol Pablo nos está invitando a juzgar mi propia condición espiritual. Que si yo estoy de pie o si yo caigo, eso es un asunto de mi Señor. Entonces, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿A quién le estoy sirviendo? Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, ¿cuándo? ¿Un día sí, un día no? Que tome su cruz los domingos y me siga. Que tome su cruz en Viernes Santo y me siga. Y el resto del año reprendo el diablo. Gente que toma su cruz en Viernes Santo y el resto del año andan sirviéndole a otros señores. Caída tras caída en sus vidas, pasando malos ratos tras malos ratos, el enemigo haciendo con ellos como le da la real gana. Y entonces muchas veces somos tan caripelados que le reclamamos a Dios. Y Dios allí diciendo, pero es que si yo fuera tu Señor, yo me encargaría de ti. Si yo fuera tu Señor de verdad. Nosotros muchas veces se nos hace un poquito difícil identificar nuestros señores. Tal vez sea más fácil identificar a quién le estamos resistiendo. Porque si yo le resisto a uno es porque le estoy sirviendo al otro. Mira esto en Romanos capítulo 13, versículo 2. Esto es poderoso. Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay mucha gente que están diciendo o durmiéndose de ese lado, de que yo vivo para agradarle a Dios, pero con sus acciones realmente lo que están es resistiendo la obra de Dios. Nosotros no podemos decir que vivimos agradándole a Dios mientras le resistimos a todo lo que Dios está tratando de hacer aquí en la tierra, comprometiéndonos más con la opinión del mundo en vez de comprometernos más con la opinión de Dios. Y eso es un reto bien fuerte en esta generación, porque las redes sociales están preñadas de guerra espiritual. Necesitamos estar conscientes de esto. Aquí en Puerto Rico, cuando nosotros miramos las estadísticas, podemos ver que el pueblo de Dios es mucho más numeroso que el pueblo rebelde.
o el pueblo en desobediencia, o el pueblo de incrédulos, ateos, que están tratando de impulsar agendas contrarias a lo establecido en la palabra de Dios. Numéricamente somos mucho más. ¿Por qué no se nota en los medios? Es bien lamentable que el mundo tenga dominio sobre los medios. Los medios de comunicación están preñados de la agenda liberal y están hablando de todo tipo de cosas contrarias a la palabra de Dios, vendiéndolo y impulsándolo como si fuera bueno. Y los cristianos, calladito me veo más bonito. Y no. Entonces la influencia se convierte en tanta que parece como si ellos fueran más. Mira la mentira del diablo. Mira la mentira del diablo. Que si tú prendes la televisión en un canal cualquiera, si tú prendes la radio en cualquier emisora, si tú abres tu Facebook y tú miras las cosas que están ocurriendo en el internet, en todos los medios de comunicación, pareciera como si fueran más los liberales, como si fueran más los incrédulos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que los creyentes nos hemos quedado callados. Los creyentes hemos encerrado el evangelio dentro de lo que ocurre en las cuatro paredes. Y no, Dios no nos ha llamado a nosotros a tener ministerios poderosos dentro de las cuatro paredes. El Señor nos ha mandado a nosotros a ser sal y luz en medio de la tierra. Sal y luz, se supone que estemos ejerciendo influencia, se supone que la gente esté recibiendo más de este mensaje esperanzador y las verdades bíblicas, y que Dios es santo y que Cristo viene a buscar no cualquier tipo de persona, viene a buscar una iglesia limpia y sin manchas. A nosotros nos corresponde comprometernos con este evangelio. A nosotros nos corresponde, porque mientras tanto la gente se pierde creyendo mentiras. ¿Por qué? Porque la voz de la mentira está hablando mucho más alta que la nuestra. Esto no estaba ni en el bosquejo, pero creo que es importante, y aparentemente el Señor también. Santo Dios. Entonces, ¿a quién nosotros estamos resistiendo? Si nosotros identificamos a quién estamos resistiendo, identificamos entonces a quién le estamos sirviendo. Si yo estoy resistiendo la agenda de Dios, pues significa que le estoy sirviendo a la agenda del mundo. Sin embargo, si yo resisto la agenda del mundo, si yo resisto, si yo me opongo, si yo me atrevo a abrir mi boca cada vez que yo escucho a alguien hablando algún disparate, mira, Dios sí es amor. Pero a nosotros no nos toca definir los parámetros de ese amor, porque entonces estaríamos definiendo a Dios. Yo reprendo el diablo. Eso no nos toca a nosotros. Dios define lo que es amor. Dios es amor, y nosotros no podemos definir lo que es amor ni definir quién es Dios. No, Él lo define. A nosotros nos corresponde seguirlo a Él y responder a su gran amor, Amén. En el versículo 8 de Romanos capítulo 14 nos trae también algo poderoso para que nosotros podamos desarrollar y amarrarnos en una seguridad y en una confianza plena en el Señor. Romanos capítulo 14 versículo 8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mira que el apóstol Pablo aquí vuelve al concepto de la pertenencia. Aquí está hablando de las cosas que a lo mejor yo permito en mi vida y las cosas de las cuales yo me abstengo. Si yo vivo de una manera por Dios, o si yo me abstengo de algunas cosas por Dios, pues ambas vertientes de mi comportamiento de fe o mis expresiones de fe son porque yo soy de Dios. Ambas personas. Aquel que solamente guarda el sábado y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. ¿Sabes que exigen sus derechos de libertad de fe? Nosotros exigimos nuestro derecho de libertad de fe. ¿Sabes que ellos les dan los sábados libres en el trabajo? Gloria a Dios. Ya desde el viernes por la noche, ya a mí no me puedes llamar para que yo me reporte en el trabajo, porque ya yo empiezo a descansar, ya comienza mi periodo de reposo,
Y el sábado, el sábado yo apago el teléfono, a mí no me llamen para que yo vaya a cubrir turno. No, porque es que el sábado es mi día de reposo. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes? La disciplina que se requiere para eso. Nosotros cristianos en muchas ocasiones tomamos tan en poco el día del Señor que estamos dispuestos hasta a trabajar overtime. Estamos dispuestos muchas veces a faltar a los cultos y estamos dispuestos incluso a hacer doble turno en el trabajo porque estamos más pendientes al dinero que vamos a cobrar al final cuando llegue el cheque que a la responsabilidad que tenemos con Dios. Ay. Eso tampoco estaba en el bosquejo. Pero, wow, ¿verdad? Hay unas cosas que nosotros le servimos más. No voy a decir más nada. Pero mira qué poderoso esto. Para esto mismo Cristo murió y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. El Señor me mostraba algo tan y tan poderoso acerca de la sustitución. Repite conmigo, sustitución. Jesús tiene el poder para sostenernos en su seguridad porque Él nos sustituyó a nosotros en nuestro sufrimiento. Él tiene un lugar seguro, reservado para nosotros, preparado y disponible para nosotros, para asegurarnos a nosotros en su seguridad, porque Él nos sustituyó a nosotros en el sufrimiento que a nosotros nos correspondía. Él fue a la cruz y la cruz no le tocaba a Él, la cruz me tocaba a mí. Porque Él no pecó, yo sí pequé. Él no hizo nada para merecer esas consecuencias. Yo sí soy culpable, yo sí pequé, yo sí hice y deshice, yo sí maldije, yo sí. Y entonces esa sustitución fue poderosa porque entonces Él tomó el lugar que a mí me correspondía en el sufrimiento para yo poder asumir un lugar en seguridad y en confianza. Si eso no merece un aplauso a Cristo, yo no sé qué podría merecerlo. El Señor lo dio todo por nosotros para que nosotros pudiéramos librarnos de ese lugar de sufrimiento y que nosotros pudiéramos asumir un lugar seguro en su seguridad. Y en esa está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza que pase lo que pase, yo sé que Cristo fue a la cruz por mí. Yo sé que pase lo que pase, el día en que yo me presente delante del tribunal de Cristo, el Padre me va a mirar, pero va a ver que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Yo no me voy a presentar solo al trono de Dios. Nos dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Dice la palabra que hay un abogado que dice, no, fíjate, sí, él hizo esas cosas, pero ya yo lo perdoné. Ya yo lo cubrí con mi sangre. El castigo que él debe pagar por las cosas que él hizo, ya yo lo pagué. Y esto es poderoso. ¿Saben lo que desamarra a la gente de su seguridad? La crítica. Este capítulo 14 de Romanos habla bien fuertemente acerca de esto. Como leímos ahorita en Romanos capítulo 14, versículo 4, dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Y muchas veces nosotros juzgamos lo que hacen las otras personas porque nuestra seguridad está puesta en nuestra propia justificación. Autojustificación, en inglés sería self-righteousness. Este sentimiento de que como yo soy tan bueno y como yo sé tantas cosas, pues entonces yo tengo una postura, yo me he ganado el derecho de juzgar y de criticar. Romanos capítulo 14, versículo 5, dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que el otro, como les expliqué ahorita, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Esto no está hablando de que nos salgamos de los parámetros bíblicos. Esto está hablando de cosas bastante específicas que se convierten en algo trivial en la iglesia. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Es importante que nosotros podamos tener libertad de juicios.
Mi seguridad no puede recaer sobre las opiniones de la gente que me rodean. Porque mira, ahí nunca vamos a ser felices. Ahí nunca vamos a experimentar una confianza ni una seguridad plena, porque la gente siempre va a hablar. Si uno se mueve, la gente critica lo que estás haciendo. Si uno se detiene, la gente critica porque te detuviste. Si uno se pone una ropa, la gente critica por si te pones otro color, la gente también critica. Si hiciste, no. Nuestra seguridad no puede recaer sobre las opiniones ni las críticas de la gente. Dios nos ha llamado a ser libres de los juicios. Y por quienes nosotros tenemos que empezar es con nosotros mismos. Nosotros mismos comenzar a liberar a la gente de nuestros propios juicios. Mi seguridad no recae sobre tus opiniones y tu seguridad definitivamente no puede recaer sobre la mía. No. Si tú haces tal cosa para el Señor, hazlo para el Señor. Y yo por acá mira, te amo. Te amo aunque hayan cosas que tú estés haciendo que no estoy completamente de acuerdo con ellas. Pero Dios no me llamó a estar completamente de acuerdo contigo. Dios me llamó a amarte. Fíjate. Dios a mí no me demanda. Y aquí el apóstol Pablo dice, no entren en contiendas con pequeñeces. Reciban a los débiles en la fe. Mira, si tú crees que tú estás fuerte en la fe, que la misma palabra también nos invita a hacer esa evaluación. El que se crea estar firme, que cuide que no caiga. Pero si tú crees que tú estás bien firme en la fe, recibe a los débiles, pero recíbelo, mira, para abundar en lo que compartimos, en lo que sí estamos de acuerdo. Amén. Y así nos podemos edificar mutuamente. Otro elemento que provoca confianza, y ya voy cerrando. En la montaña rusa es ese lugar en el que yo me monto en la montaña rusa, es el lugar de donde tú te bajas. Si ya tú corriste la trilla y la llevaste hasta el final, yo estoy viendo que tú te estás bajando del carrito sobre el cual yo me voy a montar. Entonces es brutal poder conocer el final de la historia antes de comenzarla, porque eso a mí me da seguridad en el camino. Yo sé que si tú corriste todo aquel revolú, si tú diste las vueltas que diste, si yo te escuché que tú te lo gozaste y te lo disfrutaste, a lo mejor tuviste temor y yo escuché tus gritos de temor en algunos momentos, pero yo también te vi que tú llegaste sano y salvo hasta el final de la trilla. Y esto es poderoso, porque en Romanos capítulo 16, versículo 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Santo Dios, porque Dios conoce el poder de revelarte a ti el final de la historia desde antes de tú comenzar este camino. Este camino en la fe que en muchas ocasiones parece una montaña rusa, que en muchas ocasiones la vida te da unas vueltas que te vira patas arriba, que muchas veces el enemigo va a tratar de atemorizarte y de zarandearte y de azotarte como a trigo, pero yo sé que el enemigo no es eterno y que yo no tengo sentencia de muerte ya. El enemigo tiene sentencia de muerte y ya en breve él quedará aplastado bajo la planta de mis pies. Santo eres, Señor, Dios Todopoderoso, el Cristo que venció en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y voy cerrando entonces con un pensamiento aquí. Les hablaba ahorita acerca de la confianza y de cómo guarda relación con ciertos otros elementos espirituales. En este caso, yo creo que la fe y la confianza guardan una relación de mutua influencia. La fe y la confianza, en el sentido de que mi fe me inspira a confiar, y cuando yo confío, mi confianza me inspira la fe. Una cosa va nutriendo la otra, y esto te lo voy a demostrar con la palabra. ¿Qué disparate estás hablando, pastor? Te lo voy a demostrar en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 tiene el relato bien reconocido de cuando Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pedro le dijo en Mateo 14, versículo 28, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Esa fue la palabra de confirmación. Ven,
Ven, hay veces que esperamos tanto por la confirmación y esperamos y esperamos y esperando. Ven, te dije ven, camina. Ven, la palabra de confirmación. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Yo me río porque yo mismo luché con esto. Esperando la confirmación y Dios cerrando todas las demás puertas a mi alrededor. Es que lo único que te estoy dejando es esto: atrévete a confiar en mí, atrévete a confiar en que yo voy a hacer la obra sobrenatural y poderosa. Yo lo voy a hacer, atrévete a confiar. Y yo por acá esperando confirmación y esperando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos confiar en que Dios nos va a sostener en condiciones sobrenaturales. Entonces hay un momento en el que mi fe puede ser cancelada con mi falta de confianza. Pedro le dijo: si eres tú, pues manda que yo vaya. Jesús le respondió: ven. Le dijo entonces, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. No todos los momentos cuando Jesús te sujeta se va a sentir bien. No todas las veces que Jesús te sujete en seguridad, no todas las veces que Jesús te sujete para que tú te puedas afirmar en Él, no todas las veces se va a sentir bien. En ocasiones Él puede también reprenderte en medio de un momento de protección y de cobertura. Lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de Pedro en Jesús le inspiró a confiar para dar esos primeros pasos sobre el agua. Pero la palabra aquí nos introduce un elemento que trastoca nuestra confianza, y es el miedo. El miedo. Dijo que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque vio los vientos azotándolo. Sintió tanto miedo que perdió de perspectiva al Señor que lo había llamado. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El Señor quiere inspirar en nosotros una confianza que pueda mantenernos en lo sobrenatural. Yo te voy a proponer una idea para tu consideración. ¿Y si Pedro no hubiera salido solo a caminar sobre las aguas? La historia nos relata que Pedro fue el único que se atrevió. Pedro fue el único, de todos los que vieron a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro fue el único que dijo: Señor, si tú lo estás haciendo, yo lo quiero hacer también. Y fue el único que se atrevió a llevarlo más allá, porque fue una idea, y a lo mejor todos lo pensaron, a lo mejor más de uno, por lo menos, lo pensaron también y dijeron: si Jesús, si ese es el Señor Jesús, y está caminando sobre las aguas, y si yo también puedo. Pero Pedro fue el único que se atrevió a llevar la idea al próximo nivel y le dijo: Señor, si eres tú, manda, da la palabra, porque hay poder en la palabra de Dios. Manda que yo vaya. Si tú dices la palabra, yo sé que tu palabra a mí me va a poder sostener. Y fue el único que cuando escuchó la palabra de confirmación de Dios, se atrevió a creerla lo suficiente como para poner ese primer pie allí. ¿Y si me hundo? Pero ¿sabe qué pasó? Algo impresionante. No se hundió. Y luego entonces habrá dado otro paso. Sobre las aguas habrá dado otro paso más. Y tal vez otro. Él iba caminando hacia Jesús, mirando al maestro, y él decía: I'm doing it, lo estoy haciendo, estoy caminando en esto no es posible. Dios está haciendo algo impresionante conmigo, esto es brutal. Pero dice la palabra que los vientos no cesaron mientras él iba caminando en la fe. La prueba no dejó de azotar a causa de su obediencia, sino que la prueba seguía azotando, la tormenta seguía azotando, el viento seguía azotándolo. Y tal vez, si Pedro hubiera mirado hacia el lado y hubiera visto a lo mejor a Juan caminando con él, eso a lo mejor le hubiera dado más seguridad.
más confianza. A lo mejor se hubiera mirado y mira, Andrés, Felipe, Juan, Tomás, están conmigo. Yo les voy a pedir que se tomen de las manos. No quiero a nadie solo. Le voy a pedir a alguien que venga acá también y le ponga la mano encima a Jesmarí, para que tampoco esté solita allá al frente. Hablamos ahorita acerca de que la confianza recae en una relación sobre la pertenencia, de que yo le pertenezco a Dios y de que Dios es mío también, y ambos nos compartimos y nos pertenecemos, y yo no estoy solo nunca porque yo le pertenezco a Dios, y yo siento seguridad porque yo soy de Dios y yo tengo un Dios también con quien contar, y esto es poderosísimo. Pero Jesús lo lleva al próximo nivel. Esas son revelaciones del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y del rey David. Pero Jesús en Juan capítulo 17, versículo 11 dice, cuando Él está orando por sus discípulos, Jesús orando por sus discípulos, le dice a Dios, en Juan 17, 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esa palabra guárdalos, esa palabra guardar, el original griego, esa palabra lo que significa es cuidar, proteger, sostener. Entonces, el propósito de la protección de Dios sobre nosotros, Jesús lo revela aquí, dice, guárdalos en tu nombre, protégeme en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos y decimos eso, Padre, que tu protección sea sobre mí en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice Jesús, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, es fundamental que yo tenga una relación saludable con Dios. Es fundamental que yo pueda poner mi confianza y mi seguridad en el sacrificio que Cristo hizo por mí. Él tomó mi lugar de sufrimiento para poder darme un lugar en seguridad, y esto es fundamental. Pero hay veces, mientras yo voy caminando en esta aventura de la vida cristiana, cuando yo voy tratando de obedecer a Dios, cuando yo estoy tratando de caminar sobre lo que Dios me ha hablado, cuando yo estoy tratando de caminar en mi propósito, que muchas veces yo siento como si estuviera literalmente sobre las aguas. Señor, aquí yo no tengo ningún tipo de seguridad. Yo no sé qué es lo que pueda ocurrir si yo me atrevo a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga, si yo me atrevo a seguir hacia adelante en este propósito, si yo me atrevo, Señor. Hay ocasiones en las que yo necesito mirar hacia mis lados y ver a alguien que también esté conmigo en esto. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él sabía, yo no hubiera podido llegar aquí si no tuviera la presencia del Padre. Y hay aventuras en nuestras vidas que nosotros difícilmente, tal vez, es mucho más difícil llegar solos que llegar acompañados. Que sean uno así como nosotros somos uno. Y yo quiero que tú puedas abrir tus ojos allí, que tú puedas mirar hacia tu alrededor y que tú puedas ver la gente que te rodea, la gente que están contigo aquí, la gente que están contigo aquí. Y que tú puedas decir, mira, en ocasiones el viento me ha azotado tanto que yo he sentido que me voy a caer. En ocasiones yo tratando de obedecer a Dios se me ha hecho tan y tan difícil que yo he estado a punto de caerme, y tal vez me he caído muchas veces también. Porque tuve miedo, porque de momento me azotó tan fuerte el proceso que tuve miedo y me caí. Y me caí. Pero si yo pudiera tener a alguien con quien contar en esto. Jesús oraba por sus discípulos y les decía que sean uno, Padre. Que ellos puedan ser uno así como nosotros. Unidad. Jesús conecta protección divina con unidad. Somos más fuertes cuando estamos unidos.
estamos mayor protegidos, estamos más protegidos cuando estamos juntos. Cierra tus ojos allí, yo voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque no estamos solos. Yo te doy gracias, Señor. Padre, y en esta hora yo siento pedirte por los que no pudieron llegar hoy al culto. Porque tú sabes, Señor, que hay pruebas, tú sabes que hay procesos. Y tú sabes, Señor, que la angustia, la tristeza y aún la depresión atacan muchas veces a causa de la soledad en medio del proceso. Y yo te pido que tú los bendigas, Señor. Que tú los llames, que tú los acompañes, Señor. Padre, y que tú puedas guardarnos a nosotros aquí en tu iglesia, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Para que seamos uno, así como Jesús y el Padre son uno. Así como Dios es uno en sí. Que así también tú hagas de nosotros, Señor, un cuerpo unido. Un cuerpo unido en la fe. Un cuerpo unido en la fe, Señor. Padre, que cuando yo sienta tristeza, yo tenga a alguien que llore conmigo, Señor. Que cuando yo esté celebrando victorias, que yo tenga a alguien que pueda reír conmigo, Señor. Oh, yo te doy gracias, Dios, por la iglesia. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos has unido, Señor, para este tiempo, para que podamos servirnos de apoyo, para que podamos sostenernos las manos, Señor, para que podamos edificarnos, para que podamos bendecirnos, para que nos podamos amar, que podamos ser unidos en amor, Señor, que podamos ser uno, Señor, así como tú, oh, así como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos unas aquí, que tú selles, que tú nos selles aquí en el poder de tu amor, en el poder de tu amor. Que tú nos selles aquí, Señor. Que tú nos selles aquí en el poder de tu amor, para que podamos ser uno, Señor. Que jamás nos atormente la soledad. Que jamás, Señor, el temor se apodere de nosotros a causa de nosotros estar andando este camino solos. Oh, no, en el nombre poderoso de Jesús tenemos con quien contar. Primeramente contigo, Jesús. Gracias te damos porque tú tienes el poder para sostenernos. Oh, pero gracias porque en los momentos de nuestra debilidad tenemos también, así como estamos agarrados aquí de las manos, tenemos también de quien agarrarnos aquí en la tierra. Y que físicamente nosotros podamos ver esos soportes, así como aquel que se monta en la montaña rusa y siente esa protección en los equipos que usa para sujetarse. Aquí también, Señor, tú has hecho un cuerpo en Cristo, Señor, Padre, para sostenernos los unos a los otros. Y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que tiene el poder para sostenernos a nosotros. Oh, en un lugar seguro, llenarnos de su confianza en medio de las vueltas que nos pueda dar la vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.